Generado mucha discusión y sorpresa a nivel mundial lo sucedido en las últimas horas en Corea del Sur, donde el presidente Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial en un anuncio que duró muy poco, porque a las 6 horas tuvo que retirar esta medida. El presidente acusó que facciones dentro de la Asamblea Nacional coreana seguían instrucciones o eran simpatizantes de Corea del Norte, y bueno, esto fue la justificación que dio. Ya luego distintos analistas aportaron el contexto que creo que es necesario para entender cabalmente esto, y vamos a platicar con una de ellas, la maestra Edith Yasmín Montes, quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Pues muchísimas gracias por este espacio. Eh, no sé, bueno, más bien, la verdad es que sí fue una gran sorpresa lo que ocurrió el día de ayer. Nadie esperábamos que Sí. el presidente Yoon Suk-yeol decretara esta ley marcial, porque aparentemente no teníamos idea de lo que venía detrás. Sin embargo, me parece que es importante tener en cuenta el proceso electoral en el marco de cómo llega este presidente a la presidencia de Corea del Sur. Para esto es importante recordar que el presidente llega con un margen de elección de triunfo bastante bajo, es uno de los más bajos dentro de la historia de las elecciones surcoreanas a partir de 1987, cuando se instaura la elección presidencial directa. Digamos que igual un poco similar el caso de Estados Unidos, prevalecen dos partidos políticos en el sistema electoral surcoreano, que es el partido del presidente Yoon, que es más bien caracterizado como un partido conservador, y versus los progresistas, que era el partido del anterior presidente Moon Jae-in. Justo en la contienda electoral de 2022, después de un proceso electoral bastante lleno de calumnias y desprestigio entre uno y otro de los candidatos que disputaron esta elección presidencial, pues gana Yoon Suk-yeol con una serie de promesas que justamente buscaban erradicar la polarización política y social que prevalece en ese país, sobre todo a raíz de una serie de problemas sociales que se han exacerbado en los últimos años, especialmente, por ejemplo, los altos costos de vivienda, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o en México nos quejamos de los altos costos de vivienda, pues en Corea del Sur y en varias naciones asiáticas este es un verdadero problema, ¿no? Durante la administración de Moon Jae-in, el presidente anterior, que como les comentaba es progresista, pues los precios de la vivienda se llegaron a triplicar, ¿no? Entonces, con una serie de promesas que muchos analistas surcoreanos habían calificado como un poco irreales, obtiene la presidencia Yoon Suk-yeol con un margen de elección del 0.73%, ¿no? También un rasgo interesante de estas elecciones presidenciales de 2022 es que era la primera vez que desde que se alterna el poder entre progresistas y conservadores, eh, era la primera vez que no se cumplió un periodo de 10 años, porque digamos que los presidentes surcoreanos, cuando llegaba un progresista, se mantenía en el poder 10 años, y esta, en el caso de Moon Jae-in, el progresista anterior, pues no se cumple esta regla y asciende al poder Yoon Suk-yeol, ¿no? Entonces ya habían, me parece, señales de que hay una gran inestabilidad política en Corea del Sur. Yo sé que para la mayoría de nosotros que no tenemos el contexto inmediato y mucho menos el contexto histórico de la República de Corea, es novedoso. Sin embargo, ya habían estas señales, ¿no? También es importante tomar en cuenta que recientemente también hubo elecciones de la Asamblea Nacional, que lo pondré como un símil, su Congreso de allá, es su poder legislativo, y justamente el Partido Demócrata, que es el partido de oposición al gobierno de Yoon Suk-yeol, es decir, Partido Progresista, obtiene la mayoría en el Congreso, ¿no? Y justamente, si han escuchado las declaraciones del presidente Yoon, lo que ha dicho es que, bueno, además de que señaló que la ley marcial se instauraba en torno a la amenaza comunista y aquellos que en el país estaban alineando a la amenaza norcoreana o comunista,
ya, digamos que cuando matiza y sobre todo cuando se revierte la ley marcial por la Asamblea, él lo que declara es que también entonces le pide a la Asamblea que lo dejen trabajar básicamente porque menciona que la Asamblea había aprobado una serie de recortes presupuestales, ¿no? Entonces le pide que, y con los cuales obviamente pues sabemos que en la medida en la que no exista dinero para funcionar o para instaurar una serie de políticas, pues él no puede avanzar, no puede entregar resultados y por lo tanto pues va a seguir el descontento contra la figura de Yoon Suk Yeol. También es importante mencionar que los índices de popularidad del presidente habían descendido, llega con una aprobación bastante baja, esto también es muy importante, y lo que hemos visto a lo largo de estos 2 años de 2022 es que los índices de aprobación también cayeron bastante, ¿no? Entonces me parece que ahí habían bastantes señales que advertían que esto podía pasar. Ahora, lo que esperamos que suceda, pues es un poquito lo que ya han comentado, sobre todo colegas y amigos que viven por allá, pues es que si hay una gran inestabilidad política, que hay un gran descontento social. Esto también es muy importante mencionar, la participación de la sociedad en general. Es una sociedad activamente política. Hay que recordar también un caso muy interesante que fue la destitución de la presidenta conservadora Park Geun-hye, que también fue destituida por una serie de escándalos de corrupción, ¿no? Que también esto es muy importante en el caso de Yoon, que también ha sido señalado, sobre todo su esposa, de incurrir en actos de corrupción, ¿no? También un poquito al estilo peruano, pues también Sí, por el ahí, por famoso ejemplo, asunto el de la haber bolsa, recibido. ¿no? Exactamente, entonces justo el símil con Sí. el caso latinoamericano es bastante interesante porque pues también vemos este tipo de situaciones. Entonces la sociedad, y me parece que es ahí donde hay que poner mucha atención en los próximos días, ya hay una serie de manifestaciones y protestas. Obviamente estas emergieron inmediatamente cuando se anunció la ley marcial, pero yo creo que van a continuar en los próximos días. Lo que reportaban colegas que están por allá en Corea del Sur es que en efecto ya hay bastantes manifestaciones y se está solicitando la destitución del presidente, que realmente ya se había incluso sondeado desde la Asamblea en días anteriores la posibilidad de destituir al presidente. Entonces, me parece que esto solo va a acelerar quizás ese proceso y habrá que ver si se logra la mayoría en la Asamblea para que avance esta destitución. Bueno, yo creo que es una buena noticia la forma en que reaccionó la sociedad sudcoreana, también pues los partidos políticos, incluido el del presidente, echando atrás esta medida, votando en contra de ella en el Parlamento, pero no deja de ser preocupante, maestra, o no sé qué le parezca a usted, que pues vemos a cada rato señales pues de medidas que toman distintos gobiernos de manera muy antidemocrática y poniendo en riesgo la democracia. Así es, o sea, esto no de, no, esto es importante y no quita, sí, un cierto grado de preocupación y sobre todo de seguimiento por parte de la comunidad internacional, porque, pues, por ejemplo, y me parece que muchas publicaciones que salieron el día de ayer señalaban esto, ¿no? Corea del Sur ha sido calificada como una de las, como digamos, casi una democracia perfecta, porque pues han logrado tener estos Sí. procesos de transición, el activismo de la sociedad civil. Sin embargo, pues por esa razón, y aquí voy al otro punto que les comentaba, es importante tener en cuenta también la historia de la conformación de la República de Corea. Digamos que la mayoría de nosotros sabemos que en algún momento de la historia se dividieron las Coreas y que existe Corea del Norte y Corea del Sur. Y en el caso de Corea del Sur, en el caso de la República de Corea, muchas veces se pasa por alto que el proceso político que justamente ha atravesado esta nación para llegar a ser lo que es, ¿no? Justamente un ícono de la democracia, ahora podremos ponerlo entre comillas este apelativo, o incluso muchos aspiran a que copiemos, por ejemplo, desde el caso de México, su modelo de desarrollo económico porque ha resultado ser bastante exitoso, ¿no? Entonces, creo que esto nos demuestra los límites históricos y de estos procesos que han sufrido este tipo de naciones emergentes. Y en el caso de Corea es importante Ujú. recordar justamente las tensiones políticas que ha vivido el país para llegar a ser la democracia que es, especialmente las dictaduras o los gobiernos autoritarios, bueno, más bien sí fueron dictaduras que atravesó la joven nación desde sus inicios, primero con Syngman Rhee, la gran figura, la más reconocida en términos autoritarios, Park Chung-hee,
y también su sucesor, Chun Do-hwan, y en el marco de estos procesos que vemos este autoritarismo y esta represión que también ejercieron agresivamente estos gobiernos, eh, también a lo largo de esa historia notamos justamente este activismo de la sociedad civil. Eso explica, por ejemplo, por qué la sociedad surcoreana está exigiendo la rendición de cuentas al presidente Yoon, la exigió en su momento a la presidenta Park, pero digamos que está en sus raíces un poquito digamos, estas características autoritarias, ¿no? Pero sin duda, como tú lo mencionas, Pascal, pues creo que esto nos ayuda a contextualizar quizás y hablar de una crisis de la democracia en el mundo, ¿no? Porque pues lo podemos ver en la historia o en los procesos más recientes electorales de muchos países del mundo, y vemos un poquito estas similitudes, ¿no? Digamos, creo que los coreanos llevaron el caso al extremo de implementar esta ley marcial y sacar y revivir a los muertos del pasado, pero en realidad me parece que este es un mal o una crisis que estamos atravesando la sociedad internacional en general. Pues maestra, muchas gracias por ayudarnos a entender lo sucedido en Corea del Sur en las últimas horas. Nada más le preguntaría por último, ¿usted cree que va a ser destituido el presidente Yoon? Pues aquí la condición que se debe cumplir es que se logre la mayoría, también eso es importante, la asamblea va a cobrar relevancia en estos últimos días, habrá que darle seguimiento a cómo se van a llevar a cabo las dinámicas, por ejemplo, el fin de la ley marcial se pudo revertir gracias a la unanimidad de la asamblea, entonces habrá que ver si se logra esta mayoría y sobre todo la presión que podrá ejercer la sociedad civil, porque, por ejemplo, en 2017, pues yo la verdad veía muy imposible que destituyeran a la presidenta, bueno, quizás no imposible, pero sí creí que habían mecanismos políticos Muy mucho más complicado. robustos. Exacto, y lo que vimos fue la destitución e incluso el cancelamiento de la entonces presidenta Park. Entonces, yo no descarto que es una gran posibilidad de que ocurra la destitución y yo no logre terminar su administración. Pues maestra, nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pascal. Gracias a todos. Gracias, la maestra Edith Yasmín Montes, quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.